Biblias, el libro o el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Si usted necesita una Biblia, se la prestamos con todo gusto. Solamente levante su mano y nosotros le prestamos una para que pueda leer la Biblia con nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Vamos a ir al versículo 27. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 27. ¿Lo tienen en sus Biblias? Amén. Solo 1:30. ¿Lo tienen? Amén. Hoy fueron 9 3/4. Bueno. Antes de que vayamos a la lectura, recordemos un poquito qué es lo que está pasando. Lo pongo en contexto. Lo que vamos a estudiar hoy, terminando el capítulo 12, son los últimos sermones o las últimas enseñanzas públicas de Jesús ante el pueblo. Hemos dicho, del capítulo 12 en adelante estamos ya acercándonos hacia lo que los estudiosos llaman como la pasión de Cristo, es decir, la última semana, sus últimos días, sus últimas enseñanzas, sus últimos momentos antes de ir a la cruz y resucitar al tercer día. Estos sermones o estas enseñanzas son las últimas que va a presentar delante de una audiencia popular y a partir de ahí va a estar solamente presentándose delante de los discípulos y posteriormente pues delante de los que lo han de enjuiciar y lo han de condenar. Entonces vamos al capítulo 12, versículo 27. Jesús dice, esto fue, después de la entrada triunfal y después de el sermón que dio delante de aquellos griegos que lo buscaban, ¿verdad? Ahora está turbada mi alma. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Escuchen las palabras de Jesús. Jesús dice, hey, está turbada mi alma. Está presentando una sensación de angustia, de preocupación. Su alma está intranquila, está turbada. ¿Y qué diré? Dice Jesús. Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora, dice. Padre, glorifica tu nombre. Escuchen las palabras de Jesús. Expresa que su corazón está atribulado y dice, tengo dos alternativas delante de mí. Y la primera es orar y decirle, Padre, no permitas que esto suceda, líbrame. Oiga, Jesús sabía lo que venía delante de él, ¿verdad? Jesús sabía la traición, Jesús sabía el dolor, Jesús sabía exactamente todo lo que iba a pasar en su condición de Dios, conocía lo que venía adelante. Y dice, pero no me voy a negar a pasar o a caminar por el camino que Dios me ha puesto, porque para esto es que he llegado. Reestablece o reconfirma su propósito y dice, no, Padre, para esto he venido, ¿sí? Dice más adelante, entonces vino, escuche lo que sucedió, vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí, que había oído la voz, decía, no, fue un trueno. Otros decían, un ángel fue el que habló. Y Jesús respondió, mire, ante la duda, Jesús es la respuesta, ¿verdad? Cuando usted no sabe si es A o es B, bueno, la palabra es la que desempata, ¿verdad? Las palabras de Jesús son las que nos va a explicar. La gente estaba indecisa respecto a qué habrá sido esa voz que escuchamos del cielo, era un trueno, era un ángel, y Jesús responde, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Dice, he sido levantado, ¿verdad? Fue levantado en la cruz, ¿verdad? Fue colgado en la cruz. Él estaba hablando de la muerte que le esperaba. Versículo 34, la gente le respondió, pero nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le respondió, aún por un poco la luz, es decir, Jesús, está entre ustedes. Caminen entre tanto que tienen luz, para que no se sorprendan con las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe para dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Jesús está hablando de sí mismo y la gente, escuche, sigue confundida.
¿Se acuerdan que lo platicamos la semana pasada? Estas grandes multitudes todavía estaban con la expectativa de que el Mesías venía a establecer un reino terrenal acá, un reino físico, ¿verdad? O una libertad aparente o pasajera en esta tierra. Y Jesús dice, no estoy hablando de eso. Escuchen, dice, mientras la luz está todavía, caminen en la luz, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un par de cosas respecto de este primer pasaje o respecto de esta primera enseñanza que da Jesús. La primera cosa que necesitamos decir de este pasaje es, ante las dificultades que va a enfrentar en la vida, porque ciertamente las va a enfrentar, hago un paréntesis y les digo, la Biblia en ningún lugar promete que cuando caminamos con Jesús, todas las cosas van a estar bien. Dice que todas las cosas nos van a ayudar para bien, pero no dice que todo va a estar bien. Al contrario, Jesús, un par de capítulos más adelante, está a punto de hacerles una promesa a sus discípulos, y es una de esas promesas que no es muy agradable para ningún seguidor de Cristo. Jesús va a prometerle a sus discípulos que en este mundo van a tener tribulaciones, que en este mundo van a tener problemas y dificultades. Entonces, partimos del hecho que ser cristiano no garantiza que no vamos a tener problemas, sino por el contrario, garantiza que vamos a tener problemas. Entonces, el punto es, ante las dificultades, y yo pondría entre paréntesis, si usted está escribiendo, que están garantizadas, manténgase firme en su propósito. Jesús está delante de su última semana. El desafío más grande viene delante de él. Él sabe que es una guerra espiritual. Él sabe lo difícil que va a ser porque sabe el fruto que va a resultar. ¿Se acuerdan que Jesús lo acaba de predicar? Dice que la semilla tiene que ser muerta, enterrada y morir para que pueda dar fruto. Él conoce eso. En su momento de dificultad pública, dice, yo no voy para ningún otro lado que no sea la voluntad de mi Padre. Él se mantuvo firme en su propósito. Y lo primero que debemos reconocer o entender de la historia es que Jesús conocía su propósito. Él sabía que para eso había venido. Él estaba firme en su propósito, primero porque conocía su propósito. Entonces, para nosotros la primera pregunta debería ser, ¿y cuál es su propósito en la vida? ¿Para qué fue creado? Oh, yo fui creado, pastor, para ser millonario. Bueno, pues si ese es su propósito en la vida, lo felicito, hay un montón como usted, pero este mundo se va a terminar. Jesús dijo que el que ama a este mundo más que a él, pues se va a perder juntamente con este mundo. Entonces, usted pregúntese, ¿cuál es mi propósito? Mire, estas son preguntas astrales, ¿verdad? Son preguntas milenarias. Las personas llevan años intentando encontrar cuál es el propósito por el cual están en este mundo. ¿Para qué fue creado? Yo insisto en decir, usted no es casualidad. Mire, no, pastor, es que fíjese que a mí me contaron mis papás la historia de que yo fui un error. Yo no estaba planeado, yo no era parte de sus planes y entonces yo fui un error. Y entonces usted se ha convencido a usted mismo que usted es un error. La palabra de Dios no enseña eso. Dice que todos fuimos creados con un propósito. El problema no es el propósito, el problema es que nosotros muchas veces no lo conocemos. Entonces, si usted quiere saber cuál es su propósito, déjeme decírselo. ¿Quieren que se lo diga? Si usted nunca había pensado en esto es un buen día para usted, para que usted sepa, ¿y qué estoy haciendo aquí? Pues, yo insisto, usted cree que usted fue creado solo para ocupar un lugar, ¿verdad? En este mundo, un espacio, solo para ser estorbo, ¿verdad? Solo para comer, dormir, levantarse, ir un día, otro día. ¡No! Dios nos creó para su glorificación, ¿sí? Para su honra. ¿Y qué es lo que glorifica a Dios? Lo aprendimos la semana pasada, la obediencia. Entonces, mire, en palabras muy sencillas, usted fue creado para obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Y eso no lo tengo escrito, pero necesito decírselos. ¿Sabe qué es lo que va a pasar cuando usted empiece a glorificar a Dios, cuando usted empiece a obedecer la palabra de Dios? Su vida va a empezar a ser transformada en este mundo y en el siguiente. Dios nos creó para que vivamos en comunión con Él, para que tengamos una relación cercana con Él, para que vivamos eternamente con Él. Piense, cuando Dios creó a Adán y Eva, la intención de Dios no era expulsarlos del huerto. La intención de Dios era tener una relación cercana de amistad y de intimidad y de comunión con ellos. Ese sigue siendo el propósito de Dios para toda la creación. El problema es el pecado.
Dicho de otra forma, la desobediencia. No fuimos creados para desobedecer, fuimos creados para obedecer. Y en la obediencia hay galardón, y en la obediencia hay éxito, y en la obediencia está la gloria de Dios. Ahora, mire, esto parece como una repetición de lo que platicamos la semana pasada. ¿Obedecer en qué? Yo les decía, bueno, aquí tenemos una opción y aquí tenemos otra opción, que dicho sea de paso, no son opciones, son mandamientos. Y hay una diferencia entre una opción y un mandamiento. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Que cumplamos el gran mandamiento. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso le va a dar sentido a su vida. ¿Sabe por qué usted no le encuentra sentido a la vida? Porque no ha conocido a su Creador. ¿Sabe por qué no le encuentra sentido a la vida? Porque usted vive solo para usted mismo y no para su prójimo. Entonces, qué aburrido, ¿verdad? Vivir para uno mismo. Escuche, esto no fue creado en la mente de Dios, una mente aburrida que diga, los voy a cargar con esto, los voy a castigar con esto. Amar a Dios y amar al prójimo es lo que le da sentido a la vida. Mire, ¿cuántas películas de amor están pasando en los cines? Es que el amor es el lenguaje máximo. El amor es el motor que hace que se mueva la tierra. El punto no es el amor. El punto es que amamos. ¿Sí? Y lo que la Biblia dice que fuimos creados, escuche, todos fuimos creados para amar. Y tenemos un lenguaje de amor dentro de nosotros. El problema es que el objeto de nuestro amor es el equivocado. Amamos el dinero, amamos las posesiones, amamos la fama, amamos las cosas que nos destruyen, cuando en realidad deberíamos de estar amando a Dios y amando a nuestro prójimo, y eso le va a dar sentido a nuestra vida. Pastores, está bonito, pero no me gusta, pasémonos para el otro lado. ¿Sí? La gran comisión, una comisión no es una sugerencia, es una orden. Estas dos cosas requieren una palabra clave que es obediencia. Fuiste creado para obedecer, obedecer amando y obedecer haciendo discípulos. Hablábamos la semana pasada y felicito a los que se tomaron el tiempo y el ánimo de ser un Andrés. Vaya y comparta con alguien más. Invite a alguien a venir a la iglesia. Eso es mostrar amor al prójimo, eso es hacer discípulos. Vaya, salga de su zona de comodidad y invite a alguien. Ahora, eso es un poco religioso y espiritual, pastor. Sí, un poco, aunque bastante práctico. Déjeme decirle otro nivel en el cual debemos obedecer, otro nivel en el que debemos mostrar amor y en el que debemos hacer discípulos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es padre, sea un buen padre. Si usted es hijo, que todos lo somos, sea un buen hijo. Muestre amor siendo un buen padre. Muestre amor y obediencia siendo un buen hijo. Si usted es esposo, sea un buen esposo. Si usted es esposa, de la misma forma. Si usted es jefe, sea un buen jefe. Muestre amor a Dios, muestre amor al prójimo, haga discípulos por medio del lugar donde Dios lo ha puesto. ¿A qué me refiero? Usted tiene que cumplir y hacer estas cosas de obediencia en el lugar donde Dios le ha puesto. Si usted es estudiante, usted está llamado a ser un buen estudiante. Si usted es amigo, está llamado a ser un buen amigo que acerca a otras personas a las cosas de Dios, que muestra el amor de Dios, que muestra el amor al prójimo, que hace discípulos, que enseña. ¿Sí? Si usted es compañero de trabajo, escuche, el punto es, donde sea que esté, sea obediente. Si va a hacer algo, hágalo bien. En otras palabras, estamos puestos aquí para dar fruto. ¿A dónde vamos a dar fruto? Donde sea que estemos plantados. ¿Verdad? Usted ve un árbol, ¿a dónde caen los frutos del árbol? ¿O dónde se dan los frutos del árbol? En el súper, ¿verdad? Mire, cuando usted va al mercado, hoy con la nueva tecnología, ¿verdad? Fruto por inteligencia artificial, ¿verdad? O por wireless connection, ¿verdad? Y conexión inalámbrica, por Bluetooth, cabal, es que eso ya es muy antiguo, ¿verdad? Ahora resulta, ¿qué pensarían ustedes de esta nueva noticia? Agricultores encuentran la forma de cosechar sus frutos directamente en el mercado. ¿Compraría usted uno de esos? Tal vez por curiosidad, ¿verdad? Pero el fruto hay que recogerlo donde está el árbol plantado, donde usted está puesto, donde Dios le ha puesto, ahí de fruto. Ahora, ¿cree usted que Dios se equivocó en ponerlo en el lugar donde usted está? Sería la primera vez que Dios se equivoca. No creo, ¿sí? Dios no se ha equivocado donde usted está. Si usted es padre, Dios quería que fuera padre.
Si usted es hijo, bueno, todos somos hijos. Si usted es esposo, si usted es esposa, si usted es amigo, si usted es jefe, si usted es alumno, si usted es empleado, usted es lo que Dios quiere que usted sea. Sea la mejor versión de usted mismo, dicen por ahí, ¿verdad? La palabra de Dios diría de fruto. Jesús estaba presente donde estaba, ¿verdad? Y él decía, ¿voy a huir de esto? No, para eso nací. Entonces, plántese como un árbol que da fruto. No salga corriendo. No huya. Cuando las cosas se ponen difíciles, manténgase firme en lo que el Señor le ha mandado a hacer. ¿Y qué es lo que el Señor le ha mandado a hacer? Opción A, opción B, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que hagamos. Vamos más adelante y dice en el versículo 36, la parte B del 36, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar, escuche el 37, es del que quiero hablar, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Mire qué corazón más duro e incrédulo el de este pueblo. Este público era de verdad duro. Habían visto, mire, hagamos una lista. Habían visto a Lázaro resucitar. Los cojos caminaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los endemoniados habían sido limpiados. Los leprosos no tenían más lepra, una enfermedad que no tenía cura. El Señor Jesús hizo una gran cantidad de milagros, pero dice que a pesar de eso no creían. Y el punto del que quiero hablar aquí es, escuche esto, los milagros no producen fe. Tenga cuidado. Los milagros pueden ser, escuche, resultado de la fe, pero un milagro no es productor de fe. Jesús decía, conforme tu fe te sea hecho. Y la fe producía el milagro, pero el milagro no produce fe. Entonces, le voy a poner un par de ejemplos, pero antes les advierto, debemos tener cuidado con los milagros. Un milagro no produce fe. Si usted está esperando, escuche, que pase esto en su vida para que su fe aumente, usted lo está haciendo de la forma al revés. ¿Sí? Le voy a poner 3 ejemplos de la Biblia, no me los voy a inventar, están en la Biblia, de que los milagros, debemos tener cuidado con los milagros. Primer ejemplo, vámonos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la temporada de las plagas, ¿se acuerdan? Cuando Dios mandó plagas, ¿verdad? Y que de repente dice que Dios le dijo a Moisés, toma la vara y tírala al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Era una muestra del poder de Dios delante del faraón. El faraón llamó a sus brujos y a sus hechiceros, ¿y qué hicieron? Lo mismo, agarraron sus varas y las convirtieron en serpientes. Dice que la serpiente de Moisés se comió a las demás serpientes, ¿verdad? Y cuando Dios traía agua en sangre, ¿qué hacían los brujos y hechiceros? Convertían agua en sangre. Es decir, el mismo poder milagroso que parecía, o que había en Moisés de parte de Dios, había en estos brujos que estaban imitando las obras poderosas de Dios y tenían poder para hacerlo. Segundo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le ofreció cosas milagrosas, ¿verdad? Le dijo, hey, yo te puedo dar esto, yo te puedo dar esto. El diablo le ofreció darle milagros. Jesús dijo, no, ¿verdad? Escuche, tiene el poder, el enemigo tiene poder para obrar señales y milagros que parecen, sí, ¿verdad? Le voy a poner un tercer ejemplo con este término, están en la Biblia los 3. En el tiempo de la tribulación, dice el libro de Apocalipsis, que el falso profeta, oiga, se llama falso profeta, o sea, este no es un personaje bueno, va a hacer señales y prodigios, va a hacer milagros. Entonces, cuidado con los milagros, ¿verdad? Los milagros no producen fe. ¿Sabe cuál es la fuente inagotable de la fe? La palabra de Dios. Dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. ¿Quiere fe? No esté pidiendo un milagro. Bueno, pida sus milagros si los necesita, pero sepa que la fuente inagotable de la fe no son los milagros. Los milagros no producen fe y debemos tener mucho cuidado con los milagros. Otro ejemplo, Jesús les dijo, apártense de mí, no los conozco. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos milagros, apártense, no los conozco.
hacedores de maldad, les llama, ¿verdad? Oiga, hay una gran cantidad de ejemplos en la Biblia que nos, oiga, estos ejemplos no me los estoy inventando yo, se los estoy diciendo, están en la Biblia. Tenga cuidado con eso de los milagros. Sigamos leyendo. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, dice, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos, no entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es decir, nos está contando que la dureza del corazón de este pueblo provenía de su misma decisión, ¿verdad? Estos pueblos de los que habla Isaías eran pueblos que habían decidido. Oiga, si después de que, oiga, nosotros hemos escuchado de Jesús, ¿sí? Y hemos creído por fe. Ellos habían visto a Jesús y no creyeron. O sea, ellos tomaron la decisión firme y abierta de decir, gracias, pero no gracias. ¿Y quién puede hacer algo en contra de eso? ¿Verdad? Vamos a llegar más adelante a hablar un poquito acerca del pecado imperdonable. Si lo quieren conocer, sigan conmigo. Versículo 42. Con todo eso, mire este versículo, léalo conmigo por favor. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pausa. No sigan leyendo. Qué buena noticia, ¿verdad? Hasta los gobernantes, muchos estaban creyendo en Jesús. Hasta ahí parece una buena noticia. Terminamos de leer el versículo. Pero, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ese no es el versículo triste. Lean el siguiente versículo y díganme si no es triste. Porque amaban más. Ah, qué difícil. Y la pregunta aquí para ustedes y para mí es, ¿qué ama más? ¿Ama más su reputación? ¿Ama más su popularidad, su fama? El personaje que usted representa en las redes sociales, ¿verdad? Oh, ¿cómo va a creer que yo voy a crear contenido en mis redes sociales cristiano si a eso nadie le da like? Voy a perder 2 de mis 3 seguidores, ¿verdad? Que tengo. Y son cuentas de allá de la India. Mire, ¿qué es más importante para usted? Oye, escuche, no hay, bueno, seguramente hay, pero es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Mire, lo tuvieron enfrente, creían en él, pero no se atrevieron a confesar. ¿Por qué? Por miedo a lo que iban a decir las demás personas. Si usted ama más su reputación, su fama, su popularidad o sus seguidores, aquí alguien escribió, mire, te vas a ir al infierno junto con tus 2 seguidores. ¿Cómo va a creer, pastor? Estaba viendo un video de broma que el pastor regañaba, no, yo no lo estoy regañando, creo. Regañaba y le dice, ¿y por qué le pusiste esa canción a tu video? Es que si le pongo una alabanza a nadie le gusta. ¿Qué estamos compartiendo, po? Lo que es popular, lo que está de moda, o Jesús. Porque mire, bien fashion. A saber si va a haber pasarela de moda, ¿verdad? Bien. Tenga cuidado, ¿qué ama más? ¿Qué es lo más valioso para usted? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cómo es posible que conozcamos a Jesús, que tengamos a Jesús enfrente y prefiramos, dice, amaban más la gloria de los hombres? Preferían seguir siendo respetados, preferían seguir siendo aceptados, preferían seguir siendo amados por las demás personas antes que por Dios. Dice la palabra de Dios, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare, entonces yo le pregunto, ¿y si se avergüenza del evangelio? ¿De qué le sirve creer? Porque estos creían, pero ¿cómo se avergonzaban? ¿De qué le servía? Escuche esto. La salvación no es solamente por creer. El versículo mágico o fantástico que habla acerca de la salvación dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, es una mezcla fantástica y milagrosa entre creer con la mente y con el corazón y confesar con tu boca, no como un conjuro, ¿verdad?
cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No, eso no salva. Como es el versículo del Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Oiga, eso no es un conjuro. Cuando usted llegue a las puertas del cielo, no le van a preguntar, ¿y usted por qué debería entrar? Yo oré la oración que repetía el pastor. No se trata de solamente confesarlo. La confesión involucra todo. Involucra no solo tus palabras, involucra tus acciones, involucra tu testimonio, involucra lo que el Señor empieza a hacer después del momento. Escuche, ese es el primer paso. La confesión pública, la oración o la profesión de fe es el primer paso. Más adelante vamos a llegar, espero yo que nos quede tiempo, de que la fe sin acciones es la fe de los demonios. ¿De dónde ha sacado eso, pastor? Lean en la carta de Santiago, dice, ¿tú crees? Sí, claro que creo. Les pregunto, ¿ustedes creen? ¿Creen en Jesús? Los demonios también creen, dice, y tiemblan. Eso está en la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema con los demonios? Ellos creen, pero no actúan conforme a lo que creen. Entonces nosotros muchas veces nos comportamos con una fe demoníaca. Cuando creemos con la mente, lo racionalizamos, ¿verdad? Tiene sentido. Cuando creemos con el corazón, la emoción, ¿verdad? Yo siento esto. Qué bueno, créalo, siéntalo, actúelo. ¿Sí? Ya Jesús va a decir, si ustedes creen estas cosas, son bienaventurados si las cumplen. Creer no es suficiente. Creer es como una fogata preparada para ser encendida. Pero si no le echamos el fosforito que lo enciende, ¿de qué le sirve? Por más que sea la mejor madera, no va a arder el fuego. Entonces, es una combinación que es interdependiente. Creer solamente no ayuda, ni hacer solamente ayuda. Debemos creer y hacer, ¿sí? La salvación no es solo por creer, debemos confesar, debe haber una evidencia pública. Hablemos ahora del pecado imperdonable, capítulo todavía 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Está hablando de su unión con el Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué está diciendo Jesús? He venido a rescatar a los que están en tinieblas para traerlos a la luz. ¿Sí? Sigamos. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Está reconfirmando que su intención y su deseo es salvar al mundo y no juzgar a nadie. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que voy a decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, es decir, está reconfirmando, Dios me mandó a mostrarles el camino hacia la vida eterna. Dios no mandó a Jesús a condenar a nadie. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cuál es el pecado entonces imperdonable? La incredulidad. ¿Sí? Escuchen. Oiga estas palabras. Esto puede llegar a ser confuso si usted no presta atención. El único pecado que Dios no puede perdonar es el que decide no ser perdonado. ¿Sí? Es que la luz vino al mundo, dice, pero los hombres amaron más las tinieblas. El pecado imperdonable es escuchar y no creer. Dice, las palabras lo juzgarán. El evangelio, han escuchado que dice, el evangelio es, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Ahora, ese poder tiene el poder de salvar, pero ese mismo poder, ¿sabe por qué dice que las palabras van a juzgar a las personas? Porque cuando lleguen al cielo, no van a poder decir, yo no sabía. Sí sabías. La palabra te lo puso enfrente. ¿Sí? El único pecado que Dios no perdona es el pecado de aquel que decide no ser perdonado. Les voy a poner un ejemplo un poquito más adelante. Primero, indispensable que remarquemos.
Jesús no vino para condenar a nadie, Él vino para darnos una opción, ¿sí? Para darnos una salida. Le voy a poner un ejemplo. Supóngase que usted va caminando, ¿verdad? En medio de un monte algo alto, ¿verdad? Porque no lo han podado. Y de repente, lo picó algo. Y usted logró ver, ¿verdad? La serpiente y dijo, es una serpiente de tal. Y entonces, como pudo, logró llegar a una unidad de salud, ¿verdad? Y llega a la unidad de salud y le dice, mire, fíjese que me picó una serpiente. Está bien, le vamos a... ¿Y cómo era la serpiente? Bueno, averiguan, ¿verdad? Y consiguen el antídoto, ¿verdad? Y entonces el antídoto dice, se lo dan y le dice, tómese este antídoto porque este es el antídoto que va a eliminar el veneno de la serpiente que lo está matando. A este punto, después de que han pasado un par de minutos o de horas, la fiebre ha venido, el dolor de cuerpo es insoportable y esa serpiente era venenosa hasta la muerte. A menos que usted se tome el antídoto. Viene el doctor y le dice, tómese este antídoto. Y usted le dice, no, yo no me quiero tomar el antídoto. Y usted se muere. Y su familia aparece y dice, vamos a demandar al hospital. Porque no lo atendieron bien. ¿Quién tuvo la culpa? El doctor, ¿verdad? ¿Verdad que el doctor falló? No. La culpa la tuvo la farmacéutica que creó el antídoto. No. La culpa la tuvo la ambulancia que trajo el antídoto, ¿verdad? De la farmacéutica hacia el doctor. No, ¿quién tuvo la culpa? El necio que no se lo quiso tomar. El antídoto está ahí. Escuche, si alguien se va al infierno, no va a ser por culpa de nadie más que del que decidió no tomarse el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? La palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si usted cree en Jesús, Él es el antídoto. El pecado es el veneno y el evangelio es el antídoto que nos limpia, que nos da una nueva vida y que nos salva. Oiga, pero usted tiene que decidir si se lo va a tomar o no se lo va a tomar. No, es que los cristianos, es que los pastores, es que las iglesias, es que esto. Échele la culpa a quien usted quiera, pero no es culpa de nadie más que... Espérese que me pica. ¿Me entienden lo que les estoy queriendo decir? Nadie se va a ir al infierno por culpa de Jesús. Él vino a mostrarnos el camino. Él vino a morir por nosotros. Pero la decisión es de cada uno de ustedes. Vamos a regresar a ese punto al final del estudio. Quiero que empecemos el capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo que es como una especie de guacal y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le respondió, hey, Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies? Jamás. Jesús le respondió, hey, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y viene Pedro, ¿verdad? Como siempre de abusivo y le dice, Señor, entonces no solo los pies, también las manos y la cabeza, ¿verdad? Y Jesús le dijo, bueno, el que está lavado no necesita lavarse, sino solamente los pies. Pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, dice. Aunque no todos. ¿De quién hablaba? Quizás de Judas, ¿verdad? Perdón, aquí dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Pausa. O sea que cuando le lavó los pies a los discípulos estaba Judas incluido. Sí, ¿verdad? Versículo 12. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Entonces, si yo, siendo el señor, siendo el maestro,
he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Miren el versículo 17, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. 18, no hablo de todos, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Se lo advirtió, ¿verdad? Para que cuando suceda crean. Ya sabía que no creían, ¿verdad? Que eran algo débiles. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Platiquemos un poquito de esta historia. Primero hablemos del ritual del lavamiento. Ellos estaban a punto de celebrar la Pascua. Ya hemos hablado un poquito de la Pascua. Era una cena, ¿verdad?, que conmemoraba el perdón y la liberación del pueblo de Israel de Egipto y de la muerte de los primogénitos. Entonces, parte de la ceremonia, antes de poder compartir la cena, era que ellos debían de tener un lavado ceremonial o un ritual de lavamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas caminaban con sandalias y sus pies estaban sucios. Entonces, decían ellos, bueno, siendo una cena de gala, siendo una cena tan especial, lo mejor es que estemos lo más limpios posibles. Sus manos ya habían sido lavadas, pero sus pies estaban sucios. Entonces, en todas las casas, en todos los lugares donde se mataba el Cordero Pascual y se celebraba esta cena, había una persona que era encargada de lavarle los pies a todos los invitados. Esta persona era generalmente un joven no judío. ¿Por qué? Porque para los judíos, escuche, era deshonroso tocarle los pies a otra persona. Entonces, como había que lavarle los pies a las personas, esta era una labor de un siervo, de un esclavo, el esclavo de la más baja condición. Nunca un padre de familia, nunca un líder religioso, nunca un maestro le iba a tocar los pies a una persona, porque era deshonroso tocarle los pies a las personas. Entonces, el ritual mandaba que el que debía lavar los pies era un esclavo o un sirviente joven y de la más baja condición. Ahora imagínense a los discípulos sentados, listos, ¿verdad?, para compartir una de las cenas más importantes, y Jesús se levanta, se ciñe, y ellos saben lo que eso significa. Se ciñe, se pone la toalla, empieza a llenar el agua, y a lo mejor algunos en lo que sucedía pensaban, quizás le está ayudando al muchacho que nos va a venir a lavar los pies, ¿verdad?, para avanzar con eso. Y cuando de repente pasa, al primero se arrodilla y le dice, echa la patilla, le dice, ¿verdad? Te voy a lavar los pies. Escuche esto. Tengo que decir, dámele un poquito más de volumen, por favor. Uno, dos. Ustedes, es que si le sube volumen, mucho volumen aquí, se sube un poquito en cada lado para que no se haga feedback. Sí. 1, 2. ¿Qué estaba diciendo? ¿Quieren que les cuente lo que Lucas nos cuenta en su evangelio de qué estaban platicando los 12 discípulos en lo que Jesús preparaba el guacalito y la toalla para hacer este ritual? Acuérdense que para este punto de la historia, ellos estaban esperando que Jesús se revelara como el nuevo rey. ¿Sí? Ellos estaban esperando a un nuevo rey. Y como ellos se fijaron en el video, Jesús entró en el burrito, ¿verdad? Pero todos los discípulos iban ahí, ¿verdad? Porque, claro, ellos habían andado con Jesús, la expectativa de ellos, y Jesús se los había dicho, de hecho lo dijo en el sermón anterior, donde yo esté, ahí también va a estar mi siervo. Entonces ellos se estaban repartiendo los puestos de liderazgo en el nuevo reino. Estaban decidiendo quién iba a ser el más grande. Estaban decidiendo quién iba a ser el ministro de Obras Públicas, quién iba a ser el ministro de Educación, quién iba a ser el segundo, el tercero. Se estaban repartiendo el botín.
Y en medio de una conversación como esa, aparece Jesús y les da una de las lecciones más grandes que ellos y nosotros deberíamos recibir. Y Jesús les está hablando, ¿me logran escuchar o no? Sí, se oye. Todas las semanas luchamos contra algo, así es que no hay ningún problema. Bueno, si ustedes se concentran y me leen los labios, me van a poder escuchar bien. Ahí dejen que ellos vean lo que van a hacer. En ese contexto, en eso que está pasando, en ese corazón, escuche, el corazón distorsionado de los discípulos, Jesús nos regresa al lugar y les da una lección enorme. Y lo primero que necesito hablar de esto, el primer punto que debemos recordar o aprender es, escuche esto, Dios nunca te va a pedir que hagas algo que Él no hizo o está dispuesto a hacer. Él es un líder que marca el paso y que establece el estándar. Jesús no se sienta y les dice, lávenme los pies. ¿Creen que se lo hubiera lavado? Sí, yo creo que los discípulos hubieran peleado entre ellos por lavarle los pies a Jesús. Pero Jesús no está en una posición de decir, hagan. Jesús enseña con el ejemplo. Y Dios nunca me va a pedir a mí que yo haga un sacrificio más grande que el que Él ya hizo. Cuando Dios me dice que perdone, no hay perdón más grande que el que Él me mostró a mí, nos mostró a nosotros. Cuando Dios me dice que ame a mi prójimo y que ame a mi enemigo, no hay un amor más grande que el que Él mostró por nosotros, orando por tus enemigos en la cruz. Cuando Él me dice que sirva, no hay un ejemplo de servicio más grande que el ejemplo de Jesús. Entonces Dios no está sentado en su trono diciendo, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto. Él lidera con el ejemplo. Fíjense, en el Antiguo Testamento Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo amado, ¿verdad? Si usted conoce la historia, usted sabrá que Abraham tenía la intención, pero que Dios no permitió que ese muchacho muriera. Pero la Biblia dice que Él sí entregó a su hijo único. Cuando Él le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, es porque en el corazón y en la mente de Dios ya estaba que Él sí iba a sacrificar a su propio hijo. Dios no te va a pedir que hagas algo que Él mismo no haría. Hay un ejemplo en la Biblia, y no sé si la lluvia nos obliga a terminar antes o nos permite seguir aquí. Lo que sí sé es que mi garganta va a aguantar unos 5 o 10 minutos más. Así es que sigamos. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Oseas, en el que Dios le pide a su profeta que haga una locura. No les voy a decir cuál fue la locura. ¿O quieren que les diga? ¿Sí? Dios le dice a su profeta, oiga, era un profeta, era un hijo de Dios, era una persona culturalmente respetable, ¿verdad? Porque se dedicaba a las cosas de Dios, estaba soltero. Y le dice a Oseas, levántate y cásate con la mujer que yo te voy a decir. Y me imagino que Oseas, como algunos solteros por aquí, se han de haber alegrado. Digo, al fin el Señor tiene a alguien para mí. ¿Saben que Dios mandó a Oseas que se casara con una prostituta? Y Oseas se debe haber quedado así como, ¿qué? Dios quería poner un ejemplo con Oseas. ¿Sabe qué es lo que hizo esa mujer? Bueno, deberíamos de estudiar ese libro, ¿verdad? En algún momento. Entonces ya no les cuento más. Era una figura. Esa mujer representaba al pueblo de Dios. Y Oseas representaba a Dios mismo. Porque, ¿sabe que Oseas le tuvo que perdonar una y otra y otra y otra infidelidades a la mujer? ¿Sabe que Oseas terminó creando hijos de adulterio y de infidelidad? ¿Sabe que, mire, lo vamos a estudiar en algún momento? ¿Sabe por qué Dios le pidió eso a Oseas? Porque Él amaba al pueblo de Israel, aun cuando el pueblo de Israel, que somos nosotros, se había prostituido tras de uno y otro y otro y otro Dios. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que Él mismo no estaría dispuesto a hacer. Cuando Él nos dice que amemos, Él nos amó. Cuando Él dice que perdonemos, Él nos perdonó. Y cuando Él dice que sirvamos,
Él estableció el ejemplo de cómo esperaba que nosotros sirviéramos. Él está ahí, ¿sí? Jesús vino para dar el ejemplo. Ese es un punto adicional, aunque se ata con el anterior. Él nos enseñó cómo debíamos amar. Y el versículo dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Dios no se dio por vencido, Dios no se rindió, Dios no dejó el trabajo a medias. Él terminó el trabajo por el cual había venido y nos enseñó cómo debemos amar. Nos enseñó cómo debemos obedecer, aun cuando es difícil. Dios obedeció, Jesús obedeció. Nos enseñó cómo debemos servir. ¿Sabe a quién le sirvió Jesús? A quien no se lo merecía. ¿Se acuerda que le mencioné o que usted mismo respondió? Entre los 12 discípulos a quienes les lavó los pies Jesús, estaba Judas. ¿Sabe qué hubiera hecho usted o yo? Vení te lavo los pies, vení te lavo los pies, a vos no por traidor, vení te lavo los pies. Eso es lo que nosotros hubiéramos hecho, porque nosotros venimos y decidimos a quienes vamos a amar, a quienes vamos a servir, a quienes vamos a perdonar, porque juzgamos según lo que nosotros vemos, pero el amor de Dios y el ejemplo de Jesús es superior a todo eso. Él amó al que no se lo merecía, sirvió al que no se lo merecía. Él nos enseñó cómo debemos enseñar y se debe enseñar con el ejemplo. Hay un pasaje en la Biblia, no está en el Evangelio de Juan, que dice que la gente se admiraba de la autoridad de Jesús. ¿Sabe por qué Jesús tenía más autoridad que los líderes religiosos? Porque él vivía cada uno de sus sermones. Porque él practicaba cada una de las palabras que se salían de la boca. ¿Sabe por qué las personas no quieren venir a la iglesia? Por culpa mía y por culpa suya. Porque es bien bonito como predican ahí, ¿verdad? Pero ahí no aman al prójimo. Que no, hombre, los líderes no tienen amor por las personas. Porque enseñan buena doctrina, pero no practican lo que enseñan. Ese es nuestro problema. Y cuando digo nuestro, no me refiero solamente a mí. Él vino a establecer el ejemplo de cómo hay que ser líderes. Y en Mateo 20, estudiamos hoy temprano en el grupo de discipulado que tenemos, los que se quieran inscribir se pueden anotar, valga lo que más son, el comercial. Que el líder entre ustedes, en otra ocasión en la que se estaban peleando por los puestos, Jesús les dijo, el líder entre ustedes va a ser el que más sirva. Ahí está. Él nos enseñó con el ejemplo, que un líder enseña o pone el ejemplo haciendo. Terminemos porque ya casi. Mire, él dice, el siervo no es mayor que su señor, el enviado no es mayor que el que lo envió. Y aquí el punto está claro y sencillo. Si el Señor y Maestro se humilló, ¿quién se cree usted para no hacerlo? No, pastor, es que eso ya no está a mi nivel. O sea, si usted quiere que yo sirva, ¿me entiende? Pues, ¿verdad? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cómo así? O sea, ¿de cuántas personas voy a liderar? Yo estamos hablando, porque yo soy bueno para las ideas. Yo soy bueno para la organización. No, mire, aquí no andamos buscando líderes. Bueno, sí, andamos buscando líderes, siervos. Andamos buscando personas que están dispuestos a hacer lo que sea necesario hacer cuando sea necesario hacerlo. Ese fue el ejemplo de Jesús. Y si Jesús se humilló, no, eso que lo haga alguien más, pastor. Yo no le voy a pedir que me lave los pies o que le lave los pies a alguien más. Pero Jesús nos dio el ejemplo. ¿Hasta dónde llegó Él en su actitud de servicio? Pero nosotros no, ¿verdad? No, pastor, es que ese horario no me conviene. Vaya, pues. O como decía hoy temprano, no, pastor, lo que usted quiera. Pero no me llame antes de las 9 de la mañana, porque a esa hora estoy dormido. Ni los fines de semana, porque sábado trabajo, es el día de las propinas, pastor. ¿Cómo va a creer que voy a dejar de ganar $3 yo por venir a servirle al Señor a la iglesia? Vaya, pues. Eso fue lo que el Señor hizo, ¿no, verdad? Se humilló a sí mismo. Y nosotros, quienes nos hemos creído que somos. Y cuando digo nosotros, me incluye, me incluyo, ¿sí? Finalmente, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Eso ya lo platicamos. La fe, creer sin ponerlo en práctica, es la fe de los demonios, ¿verdad? Entonces, usted cree, póngalo en práctica. Que se empiece a notar lo que usted cree. Que se empiece a notar quién usted es.
Y finalmente, y con esto sí ya termino, hablemos del potencial de Judas. Se menciona en 2 ocasiones en esta historia, es que Judas dice, los he elegido, pero no a todos. Y esta historia, la historia de Judas, siendo uno entre 12 discípulos, es una advertencia para ustedes y para mí. La historia de la semana pasada, de esa multitud vitoreando y aplaudiendo a Jesús y traicionándolo 5 días después, es una advertencia para ustedes y para mí. Todos tenemos el potencial de traición en nuestras venas. Corre la sangre de la traición. Usted y yo podemos convertirnos fácilmente en un Judas. Ahora, esta historia o esta parte de la historia no se cuenta en el Evangelio según San Juan, pero se cuenta en otro de los evangelios. Dice que cuando Jesús les dijo a sus discípulos en la mesa, uno de ustedes me va a traicionar, la actitud de los discípulos, como tal vez usted o yo me lo imagino, es que todos volvieron a ver a Judas, ¿verdad? Y le dijeron, aquí está el traidor, ¿ve? ¿Sabe que no fue eso lo que hicieron? Dice que cuando Jesús dijo, entre ustedes 12, uno me va a traicionar, ¿sabe qué empezó a decir cada uno de ellos? ¿Seré yo, Señor? Y esa es la muestra de madurez, ¿sí? Esos discípulos habían aprendido algo. Y eso es algo que yo espero que nosotros aprendamos como discípulos y como iglesia. Y es a ver hacia adentro. Cuando surge algo, no corramos a señalar con el dedo y decir, ese es Judas. No, ¿seré yo, Señor? Y yo he mencionado en otras ocasiones, esta palabra es un espejo, no es una lupa. ¿Cuál es la diferencia entre un espejo y una lupa? ¿Para qué sirve el espejo? Para verme yo, ¿verdad? ¿Para qué sirve la lupa? Para examinar otra cosa. La palabra de Dios no nos ha sido dada como unos binoculares, ¿verdad? Para que a lo lejos veamos los defectos de otras personas. La palabra de Dios es un espejo en el cual yo debo verme y saber que hay cosas todavía que Dios quiere hacer en mi vida en las que todavía me estoy quedando corto, ¿sí? Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y la Santa Cena es un buen momento para autoexaminarnos. La Santa Cena es precisamente lo que Jesús está a punto de compartir con esos discípulos en la Cena de la Pascua, y Él establece esta ceremonia en la que dice, este pan representa mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Esta copa representa mi sangre que va a ser derramada en perdón para ustedes. Y dice, cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esta copa, van a anunciar que ustedes han creído en la muerte y en la resurrección de Jesús. Ahora, la actitud correcta para venir a la mesa es ver hacia adentro. Si usted reconoce que usted ha pecado, el único pecado que Dios no le puede perdonar es aquel por el cual usted no le pide perdón. Entonces, la Santa Cena no es un momento de juicio, es un momento de reflexión. Es un momento en el que usted y Dios, en el espejo de su palabra, ve hacia adentro y ve las cosas que usted sabe y que usted reconoce no están bien y las pone delante del Señor, no delante de ninguna persona. Y cuando usted pide perdón, ¿sabe qué es lo que alcanza? Misericordia. Y cuando usted entiende la misericordia, usted está tan feliz, y por eso es que la Santa Cena es un momento como agridulce, ¿verdad? Es un poco agrio o amargo al principio, porque cuesta ver para adentro. Pero la dulzura del perdón es con lo que termina la ceremonia de la Santa Cena. Así es que yo les voy a invitar, si usted ha creído en Jesús, si usted ha confesado a Jesús, si usted cree que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y que Él murió por usted en la cruz y que resucitó al tercer día, y usted quiere compartir lo que representa su cuerpo y su sangre, póngase de pie. Y mientras repartimos los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, tomamos unos minutos para mirar hacia adentro y para poner delante del Señor todas nuestras luchas, todos nuestros defectos y todas nuestras fallas.